el ayer y hoy juntos. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Estadísticas anunció esta mañana que la variación del índice de precios al consumidor registrada en abril alcanzó al 1%. Con eso la inflación acumulada en lo que va del año aumenta a un 4,2%. En el mes recién terminado se registraron algunas alzas, de esas que tienen siempre un mayor impacto en la opinión pública por la incidencia que a su vez tienen en los presupuestos familiares. En ese caso están los combustibles líquidos, el pan, la harina o el aceite comestible. Sobre el tema, la Asociación Chilena de Defensa del Consumidor, que es el organismo más representativo en la materia, anunció que dará una conferencia de prensa para entregar sus puntos de vista sobre el tema. Nosotros también queremos hoy analizar el tema de las alzas, para lo cual hemos invitado al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Álvaro Vial, y a Ricardo French Davis, vicepresidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina, CIEPLAN. Ambos son ingenieros comerciales, ambos son economistas y los dos siguieron un posgrado en Chicago. Hay mucho que preguntar al respecto y de inmediato sometemos a interrogatorio a nuestros invitados. En este interrogatorio contamos con la colaboración del público que formula consultas a los teléfonos que aparecen en pantalla. Iniciamos entonces el interrogatorio con Álvaro Vial. Álvaro, ¿cuál es tu definición sobre lo que está ocurriendo actualmente en materia de precios? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Manuel. Te agradezco la gentileza que has tenido en invitarme a este programa. Lo que está sucediendo en materia de precios es, en primer lugar, que los precios suben, pero aquí viene lo importante, suben menos que los que subían habitualmente en la historia de Chile. Es decir, estamos en presencia de tasas de inflación bastante más bajas que lo habituales. Eso es muy importante. Especialmente importante cuando uno se compara con el resto de los países latinoamericanos. Hoy día aparece en la prensa la información concerniente a la tasa de inflación de Perú. En los primeros 4 meses del año, el Perú tiene una tasa de inflación de 343%. Y nosotros, tal como tú dijiste, vamos en el 4,2%, una diferencia realmente apreciable. Argentina, en el mes de abril, una tasa de inflación que se va a aproximar al 35 o 40%. De tal manera que lo que está sucediendo es promisorio, es bueno. Lo otro que me parece muy bueno, muy provisorio, es que la gente se preocupe de que no existe inflación. En este momento tenemos a la gente muy preocupada de la salsa, lo que me parece muy bueno. Yo creo que hubo épocas en este país en donde realmente teníamos tasas de inflación altísimas y la gente no protestaba por la salsa. Ahora la gente está protestando y me parece muy bueno porque eso es un freno a cualquier gobierno que quiere nuevamente o que quiera nuevamente incentivar la economía de manera demagógica, que es en definitiva cómo es que se produce la inflación. Así que yo creo que hay dos cosas buenas. La inflación está baja, está controlada y por otra parte la gente siente importante esta meta que es una tasa de inflación baja. O sea,
Tú dices que no existe en este minuto entonces inflación propiamente tal, un fenómeno inflacionario, sino que No. algunas alzas, algunas alzas puntuales. Existe inflación. En la medida que sigan existiendo alzas de precios, hay inflación. Lo que yo digo es una cosa distinta, que la tasa de inflación ahora es mucho menos que antes. A ver, aclaremos esto con Ricardo, porque yo tenía entendido, con dos economistas, ¿cómo no me va a quedar claro hoy esto? De que la inflación es un fenómeno permanente, constante de alzas de precios y no determinadas alzas puntuales que puedan en algún momento producirse. La pregunta entonces para Ricardo es si cree que estamos o no en presencia de lo que se puede definir como un proceso inflacionario. Bueno, yo creo que, digamos, hay varias cosas simultáneamente. O sea, estamos en un proceso inflacionario, pero eso puede ser a distintos niveles. Estamos dentro de un nivel que comparativamente es moderado. Yo creo que esa es una situación concreta, es moderado dentro del contexto de América Latina, no de toda América Latina, hay países en América Latina que tienen inflaciones bajas. Y estamos en comparación a los países industrializados, sí con inflaciones altas. Estos niveles para ellos es muy alto. Digamos, estamos 3 o 4 veces los niveles de los países industrializados. Estados Unidos, Alemania, Japón, 5%. que son países de inflaciones muy pequeñas. Japón más chiquitito todavía, Alemania. Pero no es un fenómeno desatado, está dentro de niveles moderados. Ahora yo creo que es bien interesante ver qué es lo que está detrás de estos fenómenos. La inflación no es algo que surge espontáneamente de la nada. Además, no siempre es afectado o determinado por las mismas cosas, son variables. A veces la inflación se desata por exceso de emisión monetaria. Otras veces se desata porque aumentan los costos. Estamos hablando de distintas cosas. La expansión monetaria aumenta la demanda de la gente, ¿cierto? Entonces eso ayuda a tirar los precios para arriba en ciertas circunstancias. Cuando los precios suben por presiones de costo, los precios son empujados desde el lado de las tasas de interés, los tipos de cambio u otras cosas. Y el tema de la inflación, la discusión que ha habido en los últimos meses, no es de que estemos con inflación espectacular o desatada, sino que se observó un quiebre, una tendencia de reducción de la inflación. En que el año 87 estábamos en 22%, se logró reducir en algún momento hasta algo cercano al 10%, y ahora estamos alrededor del 13% en 12 meses. Que son moderadas, pero hay un quiebre en la tendencia. Y eso yo creo que es lo que acentuó las preocupaciones y conversaciones alrededor del tema. Que sin duda la inflación, sea 1, 10 o 20, preocupa, porque cualquier inflación crea dificultades, ¿cierto? Y entonces ahora se observó este quiebre. Yo creo que este quiebre está asociado a algunas cosas que han pasado en la política económica chilena. Durante el año 88, el año pasado, pasaron dos cosas simultáneamente. Que una tiene que ver con la demanda y las otras tienen que ver con los costos. El gobierno hizo una serie de medidas durante el año 88 que redujeron los costos. La reducción del IVA, que no bajó los precios, pero sí disminuyó el ritmo de aumento, ¿cierto? Todos sabemos de que los precios no fueron negativos, sino que hay un elemento de presión menor sobre los costos menores, y que fueron significativos. Estamos hablando de 4 puntos de reducción. El tipo de cambio. Todos los productos importados son afectados por el tipo de cambio. Los productos de exportación que comemos en Chile, hay productos que se venden afuera, exportación, pero también parte de ese consumo en Chile. Eso también es afectado por el tipo de cambio. Y el gobierno ha estado atrasando el tipo de cambio en términos reales. Entonces el tipo de cambio hoy día es 10% menor que lo que era en enero del año 88. Y los exportadores lo saben muy bien, y por eso los exportadores se están quejando, y la Asociación de Industriales ayer, en el sector textil, etc., esto está afectando en la CC. Y eso es un elemento que bajó la presión por el lado de los costos. Y esos fueron elementos muy determinantes, hubo 2 o 3 más, el precio del petróleo, que bajó el año pasado, etc., de que ayudan a explicar la baja de 22% a 13%. Pero esa cosa, como tú decías, ¿cierto?, no cambian
todas las otras fuerzas que están en juego. Estas, por una vez, reducen ritmo de las presiones, pero uno no puede reducir el IVA todos los años 4 puntos. Lo hizo una vez y entonces después quedan las otras fuerzas presentes. ¿Y cuál es la otra fuerza grande que actuó en la otra dirección en el año 88? Fue el incremento de la demanda total, que estuvo asociado a la expansión monetaria que fue muy fuerte el año pasado. La cantidad de dinero, los distintos componentes del dinero crecieron como un 40% entre octubre del 87 y octubre del 88. Y eso es muy fuerte. Ya, y eso no es fácil de que controlarlo de la noche a la mañana, digamos. Claro. Álvaro, este 1% que acaba de dar a conocer el INE, como siempre ocurre, contrasta con la idea que la gente tiene, las reclamaciones que uno lee en la prensa por las alzas, da la impresión de que el IPC podía ser más alto. La pregunta es entonces, ¿por qué el público tiene la impresión de que el IPC no refleja las alzas reales? La gente siempre queda con la idea de que el IPC es mentiroso. Sí. Un poco pesada la palabra, pero No, esa es la idea. de verdad. Mira, yo creo básicamente eso se debe a que nosotros calculamos, tenemos una metodología que es la misma que se usa a nivel de todos los países que tienen inflación y que calculan la inflación. Y las personas se quedan con algunas impresiones. Fíjate, yo siempre me acuerdo que mi impresión es como la siguiente, que el tarro de Nescafé sube en 20%. Entonces después se extraña esa persona al ver que la inflación es del 1%. Entonces la gente cuando va a comprar se queda con algunas impresiones, que subieron los combustibles, que subió el gas, que subió el teléfono en porcentajes superiores al que damos a conocer al fin de mes. Pero son impresiones, que son impresiones correspondientes a 3 o 4 productos. Pero nosotros estamos midiendo una canasta que tiene 347 productos. Y si bien esos productos subieron de precio, hay otros, muchos que bajan de precio y otros que mantienen sus precios. Ahora, lo difícil y complicado, y esto lo tienen que entender, especialmente las dueñas de casa, es que el índice de precios del consumidor nunca va a ser un artículo popular. Porque cada una de las personas espera que el resultado que demos nosotros lo favorezca, ¿te fijas? En ese sentido tenemos bastantes clientes. Tenemos en primer lugar gente que espera que nosotros demos una tasa de inflación alta para tener un reajuste pronto, ¿te fijas? Hay otra gente que tiene prestado dinero y le pagan en UF, entonces también esa gente está esperando que nosotros demos a conocer una tasa de inflación alta. Por otra parte tenemos a otra gente que lo afecta negativamente, como son los deudores, porque están endeudados en UF, entonces esperan una tasa de inflación baja. En definitiva, como este índice de precios no es un índice particular de nadie, sino que es un promedio, no deja nunca satisfecho a nadie. Ese es el signo que tiene el Instituto Nacional de Estadística, no solamente aquí, sino que en cualquier parte del mundo. Nunca vamos a ser populares. Es muy fácil, por otra parte, decir, bueno, esta es una mentira. Esto no es realidad. Ahora, yo le pregunto a la gente que dice eso, bueno, muéstreme algún cálculo tendiente a demostrarme que ese cálculo que tiene usted difiere del mío y las razones por las cuales su cálculo es exacto. Ahora, lo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros tenemos competidores en este país en este momento. Yo creo que hay una gran cantidad de bancos e instituciones financieras que tienen un equipo de trabajo que calculan alzas en el índice de precios al consumidor y por lo tanto son competidores nuestros. También está la Academia de Humanismo Cristiano, que tiene otra canasta que también calcula inflación. Y yo te puedo decir que esos cálculos son muy similares a los nuestros, ¿te fijas? Y en algunos casos ellos dan alzas incluso inferiores a las nuestras, como ha ocurrido frecuentemente con el cálculo que hace la Academia de Humanismo Cristiano, ¿te fijas? Sí, ocurrió esto. Otras veces más. Sí, pero ha ocurrido frecuentemente, lo que estoy diciendo es que dan alza Pero menores. Ricardo, tú dijiste que el año pasado uno de los factores por lo cual la inflación se retuvo fue el dólar, que en el hecho se ha revaluado el peso, y también la baja del IVA. Y nombraste después un factor de expansión, que lo entendí más seguramente porque para mí la expansión siempre es sinónimo de alzas de precios. Cuando hay más dinero, los precios suben.
Explícame de nuevo esa parte porque Claro. quedé con una duda. Lo que pasa es que estaban los dos simultáneamente, pero actúan con diferentes velocidades, ¿cierto? Y no se produjeron exactamente en los mismos momentos del tiempo. Las presiones atenuadoras de la inflación, que es el atraso del tipo de cambio, la rebaja del IVA se hizo en mayo, ¿cierto? Operó, digamos, operó se durante anunció medio a fines de junio, se anunció a fines de junio. operó desde, claro, o se operó durante medio año. Claro, Y el atraso del tipo de cambio se fue produciendo gradualmente a través del curso del año. Las expansiones monetarias con mucha frecuencia se demoran algunos meses en surtir Ya. efecto. Esto depende un poco de la situación psicológica, y expectativa. por eso los últimos meses entonces fueron Claro. Los efectos de la expansión monetaria se han sentido más, yo diría, en el último trimestre del año pasado y en este. ¿Tú estás de acuerdo en con este eso, primer trimestre. Álvaro? Yo estoy de acuerdo que hubo una expansión de la cantidad de dinero del Banco Central superior a la Que haya habido un plebiscito es casualidad, digamos. a la anterior. No, es que tenemos ahí que ser, estamos hablando de expansiones monetarias y de magnitudes absolutamente distintas. Mire, Muy fuerte. si tú me permites, yo te puedo explicar Sí, claro. algo que yo aprendí por lo demás en los libros de Ricardo. ¿Ah? Ricardo fue profesor tu mío. profesor. ¿Ah? A ver, Profesor mío. ¿Ah? Y esto es básicamente lo siguiente, él tiene toda la razón. Los aumentos en la cantidad de dinero, dice él, aumentan el poder de compra y eso genera alzas de precio. Efectivamente, eso es, yo diría, la mayor causa de la inflación. Tú me preguntas sobre el plebiscito. Y yo, si tú me permites, dame unos segundos para darte la idea. Claro, o sea, si tuvo que ver Anteriormente- algo o no el plebiscito. Anteriormente, lo que ocurría aquí era que los gobiernos que entraban tenían por delante la elección de parlamentarios, por ahí por 2 años después o 1 año después de que iniciaban su periodo presidencial. ¿Y qué es lo que hacían sistemáticamente? Y aquí estamos hablando de gobiernos de centro, de izquierda y de derecha. Era un comportamiento habitual. Y por lo demás es el mismo comportamiento que ahora se ha visto en Perú, en Argentina y en Brasil, países que en este momento tienen inflaciones altísimas. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, el objetivo era obviamente aumentar el número de parlamentarios a los 2 años después de haber iniciado el periodo. estás alejando un poco de... Sí, Yo me estoy alejando, pero para la gente... Los para que bienes lo dedicamos a la política. Me lleva mucho a ese tema porque yo tendría mucho Pero- que comentar. Por eso, sí, yo sé, pero también en la misma... No, pero sí va a en la misma redondear la materia. idea, Álvaro. El punto es el siguiente, entonces empezaba una expansión monetaria más o menos importante para que la gente se sintiera contenta, para generar un boom económico y para tener mayores votos. Eso es lo que se llama demagogia. Crear condiciones económicas artificialmente buenas que no se pueden mantener en el futuro con el propósito de comprar votos. Es precisamente eso. Y es por eso que habitualmente pues, lo que sucedía era que al tercer año la inflación estaba repuntando producto de esta expansión de la cantidad de dinero, pero estamos hablando de expansiones de la cantidad de dinero realmente potente. Yo te puedo decir que el primer año de la Unidad Popular tuvo una expansión monetaria del 120%, ¿te fijas? O sea, esas son magnitudes. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, que la inflación, se daban cuenta al tercer año, mata el apoyo popular. La inflación es una variable que realmente inquieta a las personas y mata el apoyo popular, el apoyo político. El peor artefacto político que puede tener en contra de un gobierno, el hecho de tener altas inflaciones. De tal manera que al tercer año los gobiernos tenían que comenzar una política antiinflacionaria si querían tener alguna esperanza de elegir a alguien del propio partido. Pero también tenemos como consecuencia de la política antiinflacionaria otro efecto que sucede al año siguiente o a los 2 años de haber aplicado la política antiinflacionaria, que es una semidepresión económica. Y por eso que los gobiernos terminaban en este país con depresión económica, con inflación todavía importante, con desempleo, y llegaba el otro gobierno que iniciaba la misma metodología. Bueno, tu pregunta sobre el plebiscito, ahora la contesto claramente. Este gobierno no utilizó esa herramienta, no ha utilizado las herramientas económicas nunca, la demagogia nunca, para captar votos. Eso es precisamente lo que mucha gente pidió, ¿te fijas? Acabe con la UEF, aumente los salarios mínimos, todas que son cosas que se podrían hacer, pero son cosas que llevarían a que
la economía anduviera por un rumbo bastante más alejado que el rumbo correcto. Entonces este gobierno no ha aplicado la demagogia como habitualmente sucedía. Y la prueba de esto está en que al término de este gobierno tenemos inflación muy moderada. Oye, aquí vamos a hacer un cortito paréntesis porque para retomar el asunto de los precios, aunque reconozco que yo metí la palabra plebiscito, pero los viernes habitualmente este programa es de análisis netamente político y nosotros vamos a tratar de seguir hablando de los precios. Claro, yo hubiera querido volver a los elementos económicos de esto, ¿cierto? Y a los hechos versus las palabras. Pero decía adelante Álvaro que es muy difícil que el IPC sea amado, querido por los consumidores, ¿verdad? Porque en realidad a la gente le cuesta entender eso de que un producto como el Nescafé sube, digamos, que me perdone, el ejemplo lo pusiste tú. El ideal es no poner ejemplo de marca. No, pero... sube un producto X un 20% y después vemos que un promedio es del 1%. Entonces, obviamente... por el café, pues. Mire, entonces, la canasta familiar que comprende las cosas básicas que consume o usa la gente, en el fondo no representa a todos, a nadie en particular y tampoco a todos en general, ¿verdad? Y llegado de eso es que siempre se discute si una canasta distinta podría influir en que el IPC fuera más fiel. Y aunque tú eres el experto, le hago la pregunta sobre el tema primero a Ricardo. Ricardo, ¿tú crees que la actual canasta es la adecuada o tiene alguna objeción válida respecto a un punto determinado de la canasta? Mira, yo te contesto bien concretamente esta pregunta y quisiera después ver algunos puntos económicos sobre eso. Yo creo que parte del problema surge por el hecho de que no todos los precios varían en las mismas proporciones, ¿cierto? O sea, suponiendo una canasta que está perfectamente bien medida, los precios bien medidos cada mes, etc. La canasta no va a ser idéntica para distintos sectores, distintas ciudades y distintos sectores sociales o económicos. Entonces, ese es un problema concreto permanente. La otra cosa es que las canastas de cada familia van evolucionando a través del tiempo. Y por eso es muy importante ir actualizando la canasta, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante la actualización de la canasta ahora y el ideal que hubiera sido hecho algo antes, porque la estructura, la composición del consumo, el tipo de cosas en que gasta la gente va variando. Hay algunos componentes estables, fijos, pero hay muchos otros que son variables. Entonces, eso es muy importante, la actualización de las canastas, consciente que son canastas, que es un promedio que no representa a ninguna persona en particular, sino que es un promedio de todas. Por lo tanto, no representa igual a las personas de alto o bajo ingreso. Pero sobre la situación concreta del 88, yo creo que hay elementos muy efectivos, muy reales. Y después está la interpretación por qué pasaron, pero mucha casualidad por qué pasaron ciertas cosas. Y que esta muy fuerte expansión monetaria, en que no tenemos que compararnos con los 120%, sino compararlo con lo que hubiera sido. Y un 40%, una expansión notablemente fuerte, que se produce por casualidad en los 12 meses anteriores al plebiscito. Eso por un lado. Por el otro lado están estos elementos que te tiran para abajo la inflación. El atraso del tipo de cambio, la rebaja del IVA. ¿Qué está pasando en el conjunto de la economía mientras tanto? El atraso del tipo de cambio es un elemento artificial. Es artificial. Los exportadores tienen razón, los sustituidores tienen razón, y los que están mirando el comportamiento del conjunto de la economía también tienen razón de que eso es una mala señal para la economía chilena. Es algo que se ha hecho en el corto plazo, que le da dividendo de corto plazo al gobierno porque atenúa las presiones inflacionarias. Por ahora tiene muchos dólares que se los puede gastar en un gran incremento de las importaciones, que han crecido espectacularmente las importaciones, pero es malo para el futuro de Chile porque está dando señales erradas a los exportadores, a los sustituidores de importaciones. Ricardo, como el tema de los precios da para tanto, ahora nos fuimos a la política cambiaria. ¿Y tú me permites una pero dejemos atrás el año 88, estamos en el 89. Entremos al 89. Decir algo de sí, mira, seguramente van a comparar de que la expansión fue un 40 y el IPC fue yo te quiero decir una cosa. Mira, yo con Ricardo, no es la primera vez que participamos en programas, y sistemáticamente Ricardo habla de las cosas que suceden y de los problemas que ocasionarían este movimiento de variables para el futuro.
y permanentemente ha realizado malos pronósticos, como está realizando en esta oportunidad para el futuro. Pero el hecho es que cada vez... pronóstico para el futuro. El hecho porque es que los cada dólares vez... para el futuro los necesitamos. Sí, claro. Y que se está creando un Que daño en la economía chilena al Sí. desalentar las exportaciones pero y el promover punto, de Ricardo, exportación. bueno, pero es que siempre que yo digo foro contigo sales con la misma historia, así que se te está O creando sea, un no daño lo para el vamos a poder futuro. invitar juntos. Pero Entonces, hasta ahora nunca Lo que hemos pasa es que lo que tenido uno ha dicho ese 3 o daño. 4 semanas atrás, miren, las cosas oye, no han cambiado. por favor, Estamos en el mismo tengamos en Chile. cuenta que la economía es una ciencia muy relativa y por lo tanto seguramente Sí. los dos tienen algo de razón y algo de sin razón. Pero no nos metamos en la política cambiaria porque eso necesitamos otro almorzando para eso. No, claro, el punto Y que además te si digo- pelean no los puedo volver a invitar. El punto que yo te quiero decir es que a pesar de todo esto, el empleo sigue aumentando, el producto sigue aumentando, la inflación se mantiene muy moderada Muy bien. y que la economía está Ya. funcionando Retomemos muy bien. entonces, usando palabras tuyas, delante el asunto de la canasta en orden a que el público le cuesta entender este mecanismo que ustedes usan. Ustedes tienen encuestadores que recorren determinados negocios todos los días, hábiles del mes, ¿verdad? Sí. Van anotando, sacando porcentajes, y Claro. cada producto incide más o menos en el presupuesto promedio. El pan es el que más incide, ¿verdad? 4, Sí, y tanto. sigue fuerte. Ya, pero como esto, el pan siempre lo vamos a comer, pero hay cosas que van cambiando en los hábitos de consumo. Entonces ustedes han estado un año preparando una nueva canasta, ¿verdad? Ah. ¿Cuándo vamos a conocer esa canasta nueva y cuándo va a ponerse en práctica? Bueno, Y si más aún puede, adelántanos un poquito del contenido. bueno, tiene toda la razón mi profesor don Ricardo cuando dice que los consumos van cambiando y por eso es que es necesario actualizar la canasta. Y por eso que le hicimos durante todo el año pasado el trabajo correspondiente a actualizar la canasta. Cada 10 años se recomiendan los organismos internacionales actualizar la canasta. ¿Y por qué? Bueno, porque es un trabajo que es largo y un trabajo muy costoso. Nosotros gastamos $1 millón en realizar este trabajo que se realizó, como ya dije, durante todo el año pasado. Ahora, ¿qué implica este trabajo? Hay que preguntarle a miles de familias qué es lo que consumen y cuánto gastan en cada uno de los bienes en los cuales gastan. ¿Cuántas familias exactamente? Son 5.000 y tantas familias. ¿Dónde? En el Gran Santiago. En el Gran Santiago. Deberíamos haberlo hecho en todo Chile, pero eso ya nos hubiera encarecido el gasto tremendamente. Y en vez de haber gastado $1 millón, habríamos gastado $10 millones. Entonces este IPC no interpreta para nada a la gente de Punta Arenas, por ejemplo. Esta canasta O la nueva. interpreta o es producto del patrón de consumo de la gente del Gran Santiago, que es distinto obviamente a la gente de Arica, es distinto a la gente de Punta Arenas. Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, esto es una cuestión de plata, ¿te fijas? Y realmente si hubiésemos querido hacerlo en todo Chile hubiésemos tenido que gastar $10 millones, cosa que no teníamos, de tal manera que nos concentramos en el Gran Santiago, encuestamos a 5.000 y tantas familias y durante este mes, el mes de mayo de este año, vamos a empezar a hacer el nuevo cálculo con esta nueva canasta. Ah, de este mes, De el tal actual. manera que la canasta anterior murió con esta cifra que dimos a conocer hoy día. Con el 1% de hoy día, esa canasta deja de ocuparse para dar el paso a la nueva canasta, que es la que se va a indicar en todos sus detalles, cuántos artículos tiene y sus ponderaciones, la próxima semana en una conferencia de prensa en el INE. Bueno, murió la antigua Hay que canasta. calcular los dos para el periodo de empate. ¿Cierto? Bueno, la antigua canasta murió y descansa en paz, ¿verdad? Nosotros vamos a descansar brevemente con una pausa comercial. Y al reanudar el programa lo hacemos con una pregunta a Ricardo French Davis. Ricardo, la inflación actual, 13,2 en 12 meses, ¿verdad? ¿Cómo la encuentras? ¿Baja, mediana? Bueno, alta no es. ¿Y tú estarías de acuerdo, como lo han insinuado algunos economistas, en que esta inflación persiste porque el gobierno quiere, porque si quisiera la baja más y se va a algo cercano al cero? ¿Tú crees que eso sería bueno? Yo lo encuentro una tasa de inflación moderada. Sin duda que lo ideal es tener tasas de inflación alrededor de cero. Pero es muy importante mantener un equilibrio dentro
distintos objetivos de la política económica. Uno hace economía no por sí mismo, política económica o la economía de un país. Uno no puede decir, mire, la economía está bien, pero la gente está mal. Porque la economía se hace para la gente. Entonces, cuando la gente se siente mal, es porque algo falla en la economía. Y en ese sentido es muy importante de que las políticas que uno adopte no sean, miren por un solo ojo, ¿cierto? Y tengan anteojera para el resto, no estén mirando qué es lo que pasa en el conjunto. Uno tiene que reducir inflación con políticas que sean sostenibles a través del tiempo. O sea, parar de repente durante un año la inflación, fijando el tipo de cambio, reduciendo impuestos, puede verse muy bonito, muy positivo al corto plazo, pero a mediano plazo crea problemas. Por ejemplo, si uno baja inflación reduciendo impuestos, y al reducir impuestos tiene menos gasto en educación, menos gasto en salud, y eso se deteriora. Eso no se ve inmediatamente, se ve un poquitito después. En cambio, la frenada de los precios se ve ahora. Una política económica que sirva al país, a la gente, tiene que mantener un equilibrio entre estos elementos. Tiene que tener impuestos para financiar los gastos que quiere la población, en salud, en educación, en vivienda. Tiene que tener un tipo de cambio que permita mantener un equilibrio sano en el comercio exterior. O sea, el conjunto de políticas tiene que ser sano y sostenible a través del tiempo. O sea, Y yo en el corto plazo no veo condiciones como para reducir sanamente más la inflación. pero de todas Pero maneras tú estamos a estás niveles diciendo... moderados, Ya. ¿cierto? Que no tienen inconvenientes Ya. graves en la medida en que uno esté haciendo bien el resto de las cosas. Tenga una economía en que se esté invirtiendo bastante, realmente, para que se creen empleos productivos, ¿cierto? Y la gente pueda tener mejores salarios. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, la última información de salarios. Los salarios reales disminuyen, no aumentan, ¿cierto? O sea, ahí uno está observando el desempleo. En marzo. El desempleo. Según datos de ustedes. En un periodo de 12 meses El aumenta el 4%. el desempleo sube un poquito en lugar de disminuir, Oye. ¿cierto? A ver, Son espera, pequeños redondemos la idea. cambios del corto plazo y Ricardo. uno tiene que compararlos con la perspectiva histórica desde donde venimos. Aquí hay una afirmación tuya en orden a que la inflación se estaría conteniendo, entre otras cosas, por algunas medidas especiales. Citamos nuevamente el tipo de cambio, el peso revaluado, la baja del IVA, o si no tendríamos, según tú, más inflación. Algo más. Ya. ¿Qué opinas tú de esto? Mire, yo siempre tengo dificultades para entender lo que dice Ricardo, porque ¿Y tú eras alumno de él? por un lado, no, cuando era alumno era más claro que ahora, pero no puede decir algo positivo respecto de ningún elemento de la política económica actual. He dicho que la Sin inflación es moderada. inmediatamente dar una serie de otras interpretaciones que son absolutamente contrarias al primer comentario que hizo. Entonces él encuentra bueno, me pareció escuchar, esta tasa de inflación baja. Bueno, no puede ser de otra manera, porque habitualmente este país tuvo más del doble de inflación y hubo épocas en que tuvo aproximadamente 1000% de inflación. No puede encontrar mal esta tasa de inflación porque está viendo también lo que sucede en países vecinos, donde ya es un desastre de proporciones. Pero inmediatamente comienzan las interpretaciones, que esta tasa no se puede mantener, que se está haciendo a costa de no sé qué cosa. O sea, una serie de complicaciones que podrían inducir al televidente de este programa a decir, bueno, todo esto se ha conseguido, pero es difícil que se mantenga en el futuro. Yo lo que te digo es lo siguiente, esta tasa de inflación se ha conseguido con una política económica seria y coherente, que no es de un año, no es del año pasado, sino que es de aproximadamente 15 años. 15 años donde sistemáticamente este gobierno ha dejado de lado las herramientas de demagogia que utilizan todos los países vecinos y que se utilizaban habitualmente en el pasado, y ha respondido a los aspectos a los cuales siempre hay que tener presente, que son los que hacen que el país crezca y que progrese. Y yo te digo, debido a esta política económica seria y coherente es que la tasa de inflación ha venido disminuyendo en estos últimos 15 años, pero no es debido a lo que se hizo el año pasado, sino en los últimos 15 años. Y yo espero que los próximos gobiernos sigan actuando de esta manera, seriamente, para que estos logros que se han obtenido durante todo este tiempo se puedan mantener en el futuro. Eso es lo que yo aspiro.
Ahora, a tu pregunta se me olvidó. ¿Cuál era? Yo creo que ya quedó en el pasado, tenemos nuevas preguntas. Ya, bueno. Pero necesitamos, desde luego, darle curso a muchas de estas preguntas, aun cuando es necesario advertir que muchas de ellas están referidas a otros aspectos, por ejemplo, a uno que tratamos la semana pasada, de salarios mínimos. O sea, si con determinados precios, ¿cuánto se necesita para vivir? Preguntan varios televidentes. Y yo creo que ahí nos salimos del tema, estamos obligados a analizar. Y esa es una pregunta que depende de cómo se viva también. Distinta gente necesita distinta dinero para vivir. Pero y en pongámonos distintas zonas de Chile también se necesita distinta. Claro, pero estoy seguro que las preguntas del público en este caso se refieren a un mínimo para vivir dignamente, digamos. Desde luego que todo el mundo vive con distintos niveles de ingresos. Depende de la familia. Tenemos que retomar el punto referido a la canasta, el cual te pedimos por favor que dentro de lo que puedas nos anticipes algo, aun cuando tengo entendido que la idea del INE es anunciar esto en una ocasión especial, ya que lo amerita, es un trabajo grande. No, mira, yo quiero que esto sea en una ocasión especial. Fíjate, esto es una labor técnica del INE importante, donde se ha gastado un año entero, de tal manera que yo no quiero contaminar esta nueva canasta con discusiones... si no vamos a discutir, te estamos pidiendo una noticia. Bueno, por ejemplo, te puedo decir que la cantidad de bienes que están en la nueva canasta es similar a la cantidad de bienes. ¿347 igual? No es igual, pero es muy parecido. Ya. ¿Y la distribución? Te puedo decir que las ponderaciones de los distintos rubros cambian, va a bajar la alimentación, la importancia de la alimentación, sube... la alimentación era un 41,8. Sí. ¿A cuánto baja? Bueno, pero tú me estás preguntando todo, eres diablo tú. No, qué esperanza. Va a bajar algo, aproximadamente a 32. Uy, ¿la gente está comiendo menos entonces? Sube, bueno, no es si eso es lo que yo quería que no sucediera, te fijas, no bueno, ¿y en qué está gastando ya que no gasta en alimentación? Si tú bueno, sube la importancia de la locomoción, te fijas, del transporte público, y forma importante. Entonces se producen cambios importantes en las ponderaciones que reflejan los cambios que han ocurrido en este país y en el comportamiento del consumo de los últimos 15 años. Bueno, eso es lo que ya te no podría adelantar nada más de la canasta. Bueno, pero ya te adelanté bastante. Ya, harto poco. Digamos, cambia un poco la distribución del gasto. Mala noticia en orden a que no me preocuparía si bajara el porcentaje destinado a alimentación, si supiéramos que la gente está comprando bienes de uso durable, por ejemplo. Pero si se fue al gasto de locomoción, eso quiere decir que... No, está comprando también está gastando en bienes durables. Y en términos de la alimentación está sucediendo aquí lo que siempre ocurre en todos los países que progresan. La importancia de la alimentación disminuye. Eso ha sucedido en todas partes del mundo. Ahí uno tiene que calificar, eso es cierto, ha sucedido a través de la historia en los países que se desarrollan. En los países desarrollados la gente invierte un menor porcentaje. Aquí hay cierta disminución en ciertos sectores del gasto absoluto real en alimentos, ¿cierto? O sea, hay un reemplazo unas cosas para otras, no es que se mantienen de que alimento va subiendo y el otro va subiendo más rápido. Lo que pasa, Ricardo, si tú me permites, es un conjunto de cosas. También hay un número mucho mayor de bienes abiertos a las personas en este momento, comparado con el momento en que se hizo el trabajo anterior. Y como los salarios siguen a niveles bajos reales, entonces cuando tú tienes la gente invierte un menor porcentaje. Aquí hay cierta disminución en ciertos sectores del gasto absoluto real en alimentos, ¿cierto? O sea, hay un reemplazo unas cosas para otras, no es que se mantienen de que alimento va subiendo y el otro va subiendo más rápido. Lo que pasa, Ricardo, si tú me permites, es un conjunto de cosas. También hay un número mucho mayor de bienes abiertos a las personas en este momento, comparado con el momento en que se hizo el trabajo anterior. Y como los salarios siguen a niveles bajos reales, entonces cuando tú tienes un salario similarmente bajo a la canasta anterior y se te abren oportunidades, nuevos bienes, reemplazas unos bienes por otros. Es que esto es muy importante como economista para entender los fenómenos económicos, de mirar estas cosas, ¿cierto? De mirar el conjunto. Bueno, ¿qué pasa?
esta canasta estamos midiendo. ¿Mide un país que tiene en conjunto más bienestar o menos bienestar o similar? No, mira. Entonces, ¿qué está pasando con los niveles Sí, no, relativos y absolutos? esta canasta tratamos de hacerla representativa de lo que consume Actualmente, las personas en claro, Chile. yo estoy, claro, y lo que se está Entonces, tratando los de medir, análisis, se está tratando de medir inflación, pero la Claro. encuesta da información muy valiosa en el otro sentido también. Tengo aquí a la vista yo la canasta que murió, me dice Álvaro. La próxima iremos a la conferencia de prensa esa donde tú vas a entregar seguramente. No, yo no. Ah, no la Los vas a- técnicos que estuvieron Ya. armando ese trabajo. Muy bien. Este es un trabajo que se hizo en colaboración con la Universidad Católica, con el Departamento de Economía de la Universidad Católica. Y ellos también estarán presentes en De esa tal manera que hay dos economistas de la Universidad Católica que tuvieron activa participación. Ricardo, no conocemos la nueva canasta, por lo tanto sigamos pensando en la antigua. La sacamos un ratito de su tumba. Por ejemplo, cuesta que la gente pueda entender, digamos, de que esto lo representa a ella en circunstancias que hay un porcentaje de público que no viaja jamás en avión, por ejemplo. ¿Sí? Y aunque la ponderación del viaje en avión son 1450, 10 milésimas, de todas maneras algo incide. Y si busco también hay gastos de abogado, no todo el mundo está en pleito. Hay gastos de automóvil, que ojalá todo el mundo tuviera, pero no todo el mundo tiene automóvil. Entonces, desde ese punto de vista es que habría justificación, o por lo menos trataríamos de entender a esas personas que dicen, este IPC a mí, este índice, no me representa. ¿Tú estás de acuerdo en que la canasta vaya con este tipo de cosas o debería reflejar solamente para ser fiel a un sector más popular aquellos consumos más básicos? Mire, yo creo que desde el punto de vista técnico es bueno tener un índice que esté representando a la suma de la economía. O sea, en ese sentido, un índice de esta naturaleza que tenga alguna cobertura regional. Es muy caro tratar de cubrir todas las regiones, carísimo, ¿cierto? Pero uno a lo mejor podría agregar alguna cobertura regional para tratar de traer ese elemento. Pero desde el punto de vista del manejo general y de la política de remuneraciones y de beneficios sociales, el trabajar con distintos índices para cada sector es muy complicado. O sea, no Yo se creo puede. que eso no hay que manejarlo a través del índice, sino que a lo mejor a través del nivel absoluto de ciertas prestaciones. Desde el punto de vista de un indicador para el conjunto de las actividades financieras, las actividades productivas, los indicadores sociales, ¿cierto? El gasto de salud, etcétera, uno necesita un indicador. Ya, entonces, según eso, tiene que Ahora, incluir todo. ahora es muy fácil dentro de eso, para algunos propósitos informativos, tener índices por subestrato a niveles de ingreso. Pero es muy confundidor si uno publica 5 índices de precios. Claro. ¿cierto? Álvaro, Que a veces un mes sube uno más, al otro mes sube menos, ¿cierto? Se van cruzando todo el tiempo. Entonces mejor tener, para no confundir, Uno yo solo. creo que en definitiva es más transparente uno solo. Entonces lo que es clave es que esté actual. Ahora, obviamente tendríamos uno muy actual, ¿cierto? Y sabiendo de que uno no está representado con los 345 productos, no los consume uno necesariamente todo eso, sino que el conjunto de los chilenos está consumiendo ese. Álvaro, 4.500 familias dijiste. 5.000. 5.000 5.200 familias. aproximadamente. Del estrato, llamémoslo alto, ¿cuántas familias son? Mira, se trata de representar proporcionadamente. Se trata de tener, esto es una muestra, te fijas, los 5.200 familias son una muestra. Sí, claro, sí está claro. Que tratamos de... Pero no de puede hacer ser la que- misma cantidad de familias de estrato alto que la no, familia más pero modesta. es que ahí entran otro tipo de consideraciones, te fijas. La variabilidad de ingresos, en fin, distintas consideraciones que te hacen variar un poco el tamaño de la muestra en cada nivel de ingreso. Pero sí lo que te puedo decir es que están todos los estratos de ingreso bien representados. Hay sistemas estadísticos que te permiten decir eso, que el error sea un error relativamente pequeño. Así que Ya, no yo diría entremos que- a cuantificar los estratos, dices tú. no, porque yo te digo que Baste saber ya de que... entramos en una... Baste saber, te fijas, que tratamos de hacer un trabajo técnicamente muy bueno. Estuvimos durante mucho tiempo planificando esto, gastamos mucho dinero y tratamos de hacerlo con la camiseta de Chile puesto, porque este es un índice que no va a durar un año,
ni 2 años, sino que va a durar 10 años. De tal manera de que tiene que ser un buen instrumento para medir la inflación. ¿Te fijas? Y cada estrato de ingreso está representado ahí de la manera técnicamente adecuada. Fíjate, en estas cosas yo creo que es muy importante como son cosas para el Chile, ¿cierto? Para todo. Es muy importante de tratar, y esto hay que tenerlo muy presente para adelante, cosa que se hará así, de todo este tipo de cosas, de que se trate de cubrir consulta y representación de distintos sectores, de distintas versiones, por supuesto con antecedentes técnicos, ¿cierto? De gente que se maneje en los temas, porque eso ayuda mucho más a darle credibilidad, ¿cierto? A aumentar la transparencia. Por eso una vez que saquemos esto, te vamos a pedir a ti una opinión respecto de este trabajo, que como te digo es ya el bastante trabajo serio. esté terminado, porque cuando están terminados, entonces... Es un hecho consumado. Claro, No, pero entonces para incorporarlos antes, para darle sí, credibilidad hemos estado en conversaciones con muchos economistas y como te digo está la Católica respaldando este trabajo. Oye, las preguntas que siguen llegando apuntan a lo mismo. Por ejemplo, tú estabas respondiendo y Ricardo anteriormente, ¿por qué una canasta, por qué tiene que ser un solo índice? ¿Por qué tiene que ser de una región y no todo el país? En fin, o sea, yo no voy a ver, si quieres, para explicarle a la gente, si tuviéramos, la gente de regiones pide un indicador de inflación para la región. Imaginémonos que en cada una de las regiones, que son 12, existiera una... 13 con la metropolitana, claro. Que existiera una tasa de inflación distinta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en cuánto se reajustan los sueldos? ¿En cuánto sube la UEF en cada una de las regiones? En cada una de las regiones la UEF subiría distinto. O sea, habrían reajustabilidades distintas y sería en realidad un enredo realmente importante. ¿Te fijas? Ahora, hay otro argumento que es más difícil de entender, que es el siguiente. El hecho de que los precios sean distintos en cada una de las regiones no implica que la tasa de inflación sea también diferente. ¿Te fijas? Si el precio del pan es distinto en Punta Arenas que en Santiago, perfectamente puede ser posible de que suban en la misma proporción. Ahora, lo que mide la tasa de inflación es el alza que tienen los precios, es el porcentaje de aumento que tienen los precios. Y en ese sentido no hay ninguna razón a priori para pensar que las alzas sean distintas en las distintas regiones. hay un detalle, yo sé que ustedes y yo también somos todos contrarios a los controles de precios. En realidad la práctica ha demostrado que no sirven para nada. Pero aquí pregunta un televidente, ¿por qué no controlar el alza de la locomoción? Dice, el pasaje es el equivalente a 1 litro de petróleo. El ejemplo en realidad no agrega nada, pero bien cortito, que nos quedan 2 minutos y me acaban de hacer así. Eso significa que si uno no corta, te van a cortar el cogote. En 30 segundos, ¿qué opina de los precios controlados? Yo creo que lo fundamental es que las reducciones de la inflación sean sanas y sostenibles a través del tiempo. Y si uno se limita a controlar los precios, está controlando los síntomas y no la enfermedad. Álvaro, Yo opino exactamente como mi profesor. tú le pones comillas. Claro. Oye, Entonces, me las arreglé para que terminaran de acuerdo. Hay una cosa interesante que como cosa mía la quiero dejar planteada. Encuentro muy bueno que el público, ustedes en esto también van a estar de acuerdo, se preocupe cuando la inflación es, por ejemplo, 2%. Claro. Pero es fantástico. Claro. Quiere decir que hay mucha conciencia en torno a que es lo más nefasto que puede tener un país. Es importante que haya presión del público para que los gobiernos no se vean tentados en expandir la tasa de inflación. Yo creo que hay mucha conciencia en eso en los sectores, por ejemplo, de la concertación democrática. Mira. Fantástico. Han aprendido. Oye, despidamos el programa entonces, primero dando las gracias a Ricardo French Davis y a Álvaro Vidal por su entretenida participación en este programa. Y como siempre sabemos que pelean, creo que hay que seguirlos invitando. Segundo, invitamos para mañana a ver la actualidad política, como siempre Gloria Stanley y Cecilia Serrano. Vienen mañana Hermógenes Pérez de Arce, independiente, y Sergio Vitar, representante del PPD. De mi parte, gracias y hasta pronto.
Chao.